Esto es imposible si no tienes detrás un equipo, una comunidad, una familia que te apoya. Terminé haciéndome musulmana, terminé casándome con un musulmán, quiero decir que es muy largo el recorrido. Muy implicada en todo lo que es la sociedad civil, introducida dentro de la comunidad musulmana y trabajando desde dentro de la comunidad musulmana desde el 96 más o menos. Mucho antes yo ya estaba conociendo, introduciéndome, leyendo, etcétera, etcétera. Ver algunas mujeres que al principio te llegan inseguras, con un gran desconocimiento del medio y muchas veces un gran desconocimiento de su propia valía, cómo evolucionan, cómo van cogiendo confianza, primero asistiendo a nuestras actividades, después pasando a ser voluntarias y últimamente incluso consiguiendo sus puestos de trabajo. El inmigrante cuando llega, lógicamente, tiene un gran desconocimiento de las leyes, del medio, de la cultura, de la tradición, de las costumbres, incluso de la mentalidad, ¿no? De los esquemas mentales de las personas de aquí. Entonces eso es lo que hay que trabajar. Bueno, tú has nacido donde has nacido, tienes un bagaje cultural determinado que no tienes por qué renunciar ni renegar de él en absoluto, pero con todo ese bagaje tu realidad ahora es otra y formas parte de aquí. En el momento que formas parte de aquí tienes que implicarte con las cosas de aquí y actuar como un ciudadano de aquí en derechos y obligaciones. Y eso también es importante que la sociedad lo vea y lo reconozca, es decir, si la sociedad se dirige al inmigrante como un ciudadano más, eso facilita mucho.